El cielo se partía en dos colores aquella tarde, un rojo espeso como sangre y un dorado limpio como una promesa. El viento venía cargado de polvo y advertencias, como si el desierto quisiera hablar antes que los vivos. Elias Hart, el ranchero más tímido de todo el condado, caminaba con cautela hacia el corral. Era joven, fuerte de cuerpo pero torpe de espíritu, un hombre que no conocía malicia, pero tampoco valentía. Los del pueblo lo llamaban el Virgen, no por burla, aunque algunos sí se reían, sino porque nunca había conocido a nadie, ni amor ni compañía, ni siquiera un abrazo sincero. Su vida era simple: cuidar las cabras, reparar cercas y esconder su nerviosismo cada vez que alguien le dirigía la palabra. Pero esa tarde su mundo entero cambió. Las sombras comenzaron a alargarse y con ellas dos figuras enormes emergieron desde la colina. Elias creyó que era un espejismo del sol, pero pronto se dio cuenta de que eran dos mujeres apaches, gigantes, imponentes. Sus brazos parecían troncos, sus piernas el tipo de fuerza que nace de correr entre montañas. Sus ojos negros brillaban como obsidiana bajo la luz del ocaso. Ambas llevaban vestimenta tribal desgastada por la batalla y el tiempo, y caminaban con la seguridad de quienes jamás han dudado de sí mismas. Elias se paralizó. No sabía si debía huir, hablar o rezar. Las mujeres se detuvieron a solo unos pasos de él. El aire vibraba alrededor de sus cuerpos, como si la tierra misma reconociera su presencia. La mayor de ellas, una guerrera de cabello largo y trenzado, se acercó hasta dejarlo atrapado entre su sombra y el sol. Elias sintió que se quedaba sin aire. Ella lo observó largo rato como evaluándolo, como si quisiera ver no su cuerpo, sino algo dentro de él, y entonces dijo la frase que incendiaría la vida del ranchero para siempre: «Tengo hambre de un hombre». Elias casi se desmaya. Sus ojos se abrieron como platos, su rostro se puso rojo hasta las orejas. Pero antes de que pudiera malinterpretar la frase, la mujer levantó una mano con calma. En nuestra lengua, continuó, significa tener hambre de un espíritu valiente, alguien que sea hombre no por su fuerza, sino por su rectitud. La segunda apache dio un paso al frente, aún más grande, aún más imponente, con una mirada que podía partir una roca. «Estamos buscando a uno», dijo ella, «y el viento nos dijo que eres tú». Elias tragó saliva. «¿Y yo por qué? Yo no soy nadie». La primera mujer inclinó la cabeza, con un respeto que jamás nadie le había dado. «Precisamente por eso, porque los hombres que creen ser grandes ya están rotos, pero tú aún estás limpio, eres un hombre sin sombras». El silencio cayó entre ellos. El viento soplaba levantando polvo alrededor de los tres. Elias sintió un escalofrío profundo, miedo sí, pero también una extraña luz dentro del pecho. Las dos gigantes no lo habían elegido por fuerza ni por fama, lo habían elegido por lo único que jamás creyó tener: su corazón. Y ese día, sin saberlo, el Virgen del condado estaba a punto de convertirse en leyenda. Elias sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que creyó que las dos mujeres podían oírlo. Nunca había estado tan cerca de personas así, gigantes de verdad, imponentes como montañas vivas. Su sombra cubría casi toda la entrada del corral, y aún así sus ojos tenían una profundidad que no coincidía con su tamaño brutal. Eran guerreras, pero también traían algo más en la mirada: urgencia, propósito, un peso enorme que cargaban desde hacía demasiado tiempo. La mayor de ellas, la que había pronunciado la frase que lo dejó sin habla, lo observaba como si fuera un rompecabezas que debía entender. Su respiración era lenta, controlada, y cada músculo en sus brazos parecía esculpido por los dioses del fuego y la caza. «Necesitamos que vengas con nosotras», dijo, con una voz tan firme que hizo vibrar incluso la cerca de madera detrás de él. Elias tragó saliva. «¿Y yo? No puedo. Tengo que cuidar el rancho. Mis cabras, mis cosas». La segunda apache soltó un bufido suave, casi divertido pero no de burla. «Tus cabras pueden esperar. La montaña no». La frase lo confundió aún más. «La montaña», la mayor asintió. «Sí, la montaña te llamó. El viento también, y ahora nosotras venimos por ti». Elias parpadeó varias veces. Había oído historias sobre señales, espíritus y visiones entre las tribus, pero jamás pensó que esas historias se cruzarían con su vida insignificante. Él era solo un ranchero pobre, un hombre torpe que nunca había sido considerado importante para nada. Nadie lo elegía para nada, nadie lo buscaba.
Nadie lo necesitaba. Hasta hoy. Debe haber un error, murmuró, retrocediendo un paso. Yo no sé nada de montañas, ni de espíritus, ni de guerreros. Yo solo cuido animales. La segunda mujer apache se inclinó hacia él. Eso bastó para que Elías perdiera el aliento. Ella era enorme, musculosa. Su pecho se elevaba como el tronco de un árbol cuando inspiraba. Su sombra lo envolvía por completo. Cuidar animales requiere paciencia, dijo ella. Requiere calma. Requiere mirar más allá del ruido. Tú no eres un guerrero, pero los espíritus no buscan guerreros ahora. Buscan a alguien limpio, sin ambición, sin odio. La primera apache añadió, a alguien sin sombras. Elías bajó la mirada, sintiendo que su garganta se apretaba. Sin sombras. Siempre había pensado que ser invisible era una debilidad, pero ellas lo veían como una virtud. El viento sopló fuerte entre los tres. Las gigantes se quedaron quietas, escuchando algo que él no podía oír. Luego la mayor abrió los ojos y habló con una seriedad que lo atravesó. La montaña te llama por tu nombre, y si ignoras su llamada, morirá alguien inocente. Elías sintió un escalofrío tan profundo que sus manos comenzaron a temblar. ¿Quién?, preguntó con voz quebrada. La segunda apache bajó la mirada al suelo y por primera vez Elías vio dolor en sus ojos. Mi hermana menor, respondió. Elías los miró confundido. Pero, ¿tú eres su hermana? Ella negó despacio. No, somos 2 de 3. La tercera la raptaron hace 2 lunas y la montaña mostró tu rostro cuando pedimos ayuda. Tú estás unido a su destino, aunque no lo entiendas. La mayor dio un paso más cerca, y por eso dije que tengo hambre de un hombre, hambre de un corazón que no miente, hambre de alguien que no nos traicione. La frase ahora tenía un peso distinto, profundo, sagrado. Elías sintió algo extraño en el pecho, una especie de fuego pequeño. Quizá era miedo, quizá era responsabilidad, quizá por primera vez en su vida alguien lo veía como algo más que un pobre ranchero sin experiencia. La mayor extendió una mano gigante hacia él, no para obligarlo, para invitarlo. Ven, el camino no será fácil, pero no podemos recorrerlo sin ti. Elías miró esa mano grande, firme, marcada por cicatrices de 1000 batallas. Luego miró las montañas a lo lejos, iluminadas por el ocaso, y aunque su cuerpo temblaba, aunque su mente decía que no, su corazón por primera vez dijo sí, porque era la primera vez en su vida que alguien lo necesitaba. Elías nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. A lo largo de su vida, nadie había puesto expectativas en él, ni buenas ni malas. Simplemente existía en los márgenes, como un animal de corral que está ahí, útil pero olvidado. Aquella era la primera vez que 2 personas, 2 gigantes apaches nada menos, le decían que era importante, y eso lo aterraba más que cualquier cuchillo o bala. La mano extendida de la guerrera mayor seguía allí, firme como una promesa de hierro. Elías la veía temblar apenas por el viento del atardecer, pero sabía que no era debilidad, era paciencia, era respeto, era una elección. Para alguien como él, ser elegido era casi milagroso. Tragó saliva, mirando sus propias manos, pequeñas, callosas, manchadas por la vida dura del campo. Frente a la magnitud de las guerreras, sus dedos parecían de un niño que juega a ser adulto. No entiendo por qué yo, murmuró con la voz rota. La guerrera mayor inclinó apenas la cabeza. Porque no has sido llamado por nosotros, dijo. Has sido llamado por el viento. Elías sintió un escalofrío. ¿Y qué significa eso? La segunda apache, la más corpulenta, dio un paso hacia él. Su sombra lo cubrió por completo. Era tan grande que Elías, sin querer, retrocedió un poco. Significa, respondió ella con calma, que hay algo en ti que aún no conoces. Algo que nuestra hermana vio antes de caer en manos de los hombres de hierro. Elías sintió el corazón acelerarse. Hombres de hierro. La mayor asintió. Colonos armados, soldados sin uniforme, cazadores de tierras, gente que nunca debió acercarse a nuestras montañas. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué los enfrentarían ustedes 2 sin más guerreros? El silencio que siguió fue duro como piedra. Fue la segunda apache quien respondió, porque nuestra tribu ya no puede pelear. La enfermedad llegó antes que la guerra. Elías abrió los ojos con horror. ¿Enfermedad? La mujer asintió con un gesto grave. Nuestros niños tiemblan de fiebre. Nuestros ancianos apenas respiran. Somos fuertes en cuerpo, pero no contra los venenos de los hombres blancos. La guerrera mayor intervino con voz baja. Nuestra hermana menor fue la única que salió sana.
La enviamos al río para buscar hierbas medicinales y no regresó. Elias sintió el corazón encogerse. Podía imaginarlo, una joven apache sola, en un territorio cada vez más hostil. ¿Creen que esos hombres la tomaron?, preguntó. La segunda mujer apretó los puños y sus músculos se tensaron como cuerdas gruesas. Lo sabemos, vimos las huellas, 3 caballos, 2 rifles y marcas de arrastre. Elias tragó saliva. ¿Y qué esperan que haga yo?, preguntó, honesto, casi desesperado. Yo no soy guerrero, no sé luchar, ni siquiera sé montar bien. La guerrera mayor se arrodilló frente a él. Elias sintió cómo el mundo se detenía. Una mujer tan imponente, tan fuerte, tan superior en presencia, arrodillándose ante él. Jamás en su vida alguien había hecho algo así. No necesitamos un guerrero, dijo ella, mirándolo directo a los ojos. Necesitamos un hombre que no tenga miedo de escuchar. Necesitamos un corazón que vea lo que otros no ven. La segunda apache añadió, nuestra hermana tenía visiones, y en todas tú estabas ahí. Elias sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Él en una visión apache, él al lado de mujeres tan grandes como montes, él acompañando una misión que parecía demasiado grande incluso para las gigantes. Pero entonces, una pequeña chispa de algo se encendió dentro de él, quizá valentía, quizá destino, quizá simplemente cansancio de ser invisible toda su vida. Si voy con ustedes, susurró, ¿qué esperan que encuentre? La guerrera mayor se levantó y la tierra pareció moverse bajo sus pies. Esperamos que encuentres lo que está escondido en ti, dijo, y que con eso encontremos a nuestra hermana. La segunda mujer añadió, y que regreses aunque sea con heridas, pero regreses como hombre. Elias respiró hondo, miró su rancho, sus animales, su vida vacía, y luego miró los ojos firmes, poderosos, ardientes de las guerreras. Finalmente dio el paso que cambiaría su vida. Está bien, iré con ustedes. Las 2 mujeres asintieron, no con alegría, sino con respeto, porque ese día el virgen del condado dejó de ser un niño y comenzó a caminar hacia la montaña, como el hombre sin sombras. Elias no tenía idea de cómo empezar un viaje así. Apenas sabía empacar comida para sí mismo, mucho menos para 2 mujeres que parecían necesitar el doble de alimento que un hombre adulto. Sin embargo, las gigantes apaches se movían con una seguridad admirable, como si su sola presencia mantuviera al desierto a raya. Antes de partir, la guerrera mayor Talá se inclinó junto al pequeño pozo del rancho y llenó su cantimplora de barro endurecido. Era tan grande que parecía un cántaro completo. La segunda Nara revisó los cueritos que colgaban de su cinturón y el amarre de su lanza. Elias solo observaba maravillado. Ambas eran enormes, pero de formas distintas. Talá era alta, larga, con músculos definidos como los de un jaguar. Cada movimiento suyo era elegante, casi silencioso. Nara, en cambio, era más ancha de hombros, más corpulenta, como si la montaña hubiera tomado forma humana. Su fuerza emanaba de ella sin necesidad de hacer ruido. Caminaban con una certeza que Elias jamás podría imitar. Y aún así, por algún motivo, ellas lo miraban a él como si fuera una pieza crucial del viaje. Mientras se alejaban del rancho, Elias volteó a ver su hogar una última vez. La casita de madera, los corrales, los tablones viejos, todo se veía pequeño, casi insignificante comparado con lo que ahora tenía frente a él, 2 gigantes del viento, una misión imposible y un destino que no sabía cómo cargar. Respira, dijo Tala sin voltear. El miedo camina más rápido que los pies. Elias intentó hacerlo, pero su pecho se sentía demasiado apretado. No pensé que fuese tan difícil, simplemente dar pasos. Nara soltó una risa profunda. Para un corazón que nunca ha sido llamado, lo difícil no son los pasos, hombre pequeño. Lo difícil es aceptar que ahora tienes un camino. La frase le cayó encima como un golpe suave, pero necesario. Ahora tengo un camino. Nunca antes había tenido uno. Mientras avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. La tierra se volvió más rojiza, el viento más seco y las montañas se asomaron en el horizonte como viejas guardianas que observan en silencio a los vivos. Elias sintió un escalofrío cuando comprendió que aquel no sería un viaje cualquiera. Había un misterio, un hilo invisible que los unía a los 3, aunque él no lograba entenderlo del todo. Después de un rato, Elias notó algo extraño. Ustedes, dijo con timidez, caminan como si escucharan algo. ¿Qué oyen? Talá no dejó de caminar. El viento trae señales, los pasos de los animales, los ecos de los hombres, la sombra de las montañas. Nara añadió, y también escucha tus dudas. Eres ruidoso por dentro, ranchero.
Elías se sonrojó como un niño. «Lo siento, no te disculpes», dijo Talá con voz suave. Un corazón sincero siempre hace ruido antes de hacerse fuerte. Elías no sabía cómo responder. Sentía que cada frase de aquellas gigantes era una enseñanza, una verdad que él nunca hubiera descubierto por sí solo. Mientras el sol subía, el desierto empezó a mostrar cicatrices, tierra removida, huellas antiguas, restos de fogatas apagadas. Nara se detuvo de pronto, agachándose como un animal que huele a un depredador. «Aquí pasaron hombres hace poco», dijo tocando la arena. «Caballos 3, igual que las huellas del rapto». El corazón de Elías se aceleró. Talá le puso una mano enorme en el hombro. El peso era firme, cálido, casi tranquilizador. «No tengas miedo, no estás aquí para pelear. Entonces, ¿para qué estoy aquí?» Nara levantó la vista, mirándolo como si viera a través de él, para sentir lo que nosotros no podemos sentir. Elías frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Talá respondió con la serenidad de quien ha vivido muchas tormentas. «Las gigantes somos fuertes, sí, pero la fuerza no siempre escucha. Hay cosas que solo oyen los corazones frágiles». Nara añadió: «Nuestra hermana tenía ese don, y tú lo tienes ahora». Elías sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. «Pero yo no tengo ningún don». Las dos mujeres intercambiaron una mirada, una sonrisa silenciosa. Talá se inclinó, con una seriedad profunda. «Todos nacemos con un don. Los guerreros lo pierden con la guerra. Los poderosos lo pierden con la soberbia. Los espíritus lo pierden al volar. Pero tú», ella le puso una mano en el pecho, «tú lo conservaste porque nadie te hizo daño todavía». Elías tembló. «¿Y si no soy suficiente?» Nara apoyó su enorme mano en su espalda, casi empujándolo hacia adelante. «Entonces caeremos contigo», dijo, «pero no sin que lo intentes». Elías respiró hondo. El sol estaba más alto, el viento más seco y las montañas más cerca, y por primera vez dejó de mirar sus pies y comenzó a mirar al horizonte, como un hombre que recién empieza a entender su destino. El sol había ascendido lo suficiente como para convertir el desierto en un horno silencioso. El aire vibraba, ondulando contra la piel de Elías como si intentara empujarlo hacia atrás. Las dos gigantes, en cambio, caminaban sin mostrar agotamiento, aunque sus respiraciones eran profundas, como si cada paso fuera un pacto con la tierra. «Si te cansas, dilo», dijo Nara sin siquiera voltear. Su voz grave retumbó entre las rocas. Elías secó el sudor de su frente. «Estoy bien», mintió. Talá lo observó por el rabillo del ojo y sonrió con suavidad. «Los hombres que dicen eso suelen ser los primeros en caer, pero tú no estás hecho para caer, solo estás hecho para aprender». Elías bajó la mirada, sintiendo un rubor imposible de disimular. Aquellas mujeres hablaban con una claridad que él jamás había manejado. Todo en ellas era contundente, su cuerpo, su voz, su mirada. No había espacio para la duda. Y aún así, lo trataban como alguien importante. «Talá», preguntó de pronto, «¿qué edad tiene su hermana menor?» Talá se quedó quieta unos segundos y el viento pareció detenerse junto a ella. 17, respondió, «y es más pequeña que nosotras». Elías no pudo evitarlo. ¿Más pequeña? ¿Cómo sería una pequeña en esa familia? Nara sonrió apenas. Era la más rápida de las tres, fuerte, pero no gigante como nosotras. Por eso la eligieron a ella. Creyeron que sería más fácil controlar a alguien de menor tamaño. El ranchero tragó saliva. ¿Controlar para qué? Talá cerró los ojos un instante, como quien recuerda algo doloroso. Para obligarla a guiar caminos. Nuestra hermana conoce el valle como si fuera su piel. Su don es ver lo que otros no ven, igual que tú. Elías sintió una punzada en el pecho. «Entonces, ¿la necesitan viva?» Nara respondió sin dudar. «Sí, la necesitan y la retienen». La sombra de un temor profundo cruzó los ojos de ambas. Fue la primera vez que Elías vio fragilidad en gigantes tan imponentes. El desierto se estrechó en un paso rocoso, donde gigantescas piedras parecían haber sido colocadas por manos divinas. El viento soplaba entre ellas como un susurro largo, helado. Elías se detuvo al escuchar algo, un murmullo, no humano, no animal. Era como si el desierto respirara. «¿Qué es eso?», susurró. Talá levantó una mano para hacerlo callar. Sus ojos se entrecerraron y Nara tensó la postura. «El desierto habla», murmuró Talá. Elías se estremeció. «¿Qué dice?» Nara respondió. «Dice que alguien más pasó por aquí, hace poco». Elías tragó saliva. «Los captores». Talá asintió despacio. «Sí, pero no van solos». «¿Qué significa eso?».
La gigante lo miró con una seriedad tan profunda que Elías sintió el aire escaparse de su pecho. Significa que hay algo más grande moviéndose, algo que no pertenece ni a tu mundo ni al nuestro. Antes de que Elías pudiera preguntar, un sonido seco metálico retumbó desde las rocas altas. Las gigantes reaccionaron con una rapidez que él no creía posible para cuerpos tan enormes. «Agáchate», rugió Nara, empujándolo hacia abajo. Elías cayó de bruces en la arena. Un silbido pasó sobre su cabeza. Un proyectil, un arma. El sonido provenía de una colina al norte. Tala corrió, su cuerpo enorme moviéndose como una flecha. Nara se interpuso entre Elías y el disparo, su torso ancho cubriéndolo por completo. La gigante respiraba fuerte, como una bestia protectora. ¿Te hirieron?, preguntó. No, creo que no. Tala regresó agachada junto a ellos. Hay dos hombres, rifles, intentan retrasarnos. Nara gruñó. Son rastreadores, de los que venden información a los campamentos del hierro. Elías sintió un escalofrío. ¿Y a quién informan? Tala lo miró con una intensidad devastadora. A los que tienen a nuestra hermana. El silencio que siguió fue tan espeso que era difícil respirar. Elías miró hacia las rocas con un miedo creciente. Él no era guerrero, él no sabía nada de armas. Si lo apuntaban a él, no tendría manera de defenderse. Nara pareció leerle la mente. Se inclinó y puso su enorme mano sobre su hombro. No estás aquí para luchar, estás aquí para ver lo que nosotros no vemos. Elías apenas podía mover las manos del temblor. ¿Qué tengo que ver? Tala respondió con voz suave pero firme. El miedo, el tuyo y el de ellos. La gigante se acercó, su rostro apenas a unos centímetros del suyo. Quien entiende el miedo del enemigo, entiende cómo encontrar a quien esconden. Elías sintió algo romperse dentro de él. No dolor, no pánico, sino una sensación extraña, como si algo en su interior despertara por primera vez. Un instinto, un presentimiento, algo que no podía nombrar, pero que de pronto sabía que estaba ahí. Aún temblando, Elías señaló hacia una grieta entre las rocas. Ellos no están apuntando para matarnos, susurró. Solo quieren que vayamos hacia allá, quieren desviarnos, alejarnos del camino verdadero. Las gigantes lo miraron, sorprendidas, impresionadas, como si acabaran de escuchar a alguien que nunca había hablado, usando una verdad que solo un espíritu podía mostrar. Elías, susurró Tala, ¿cómo lo supiste? El ranchero se quedó sin aliento. No lo sé, solo lo sentí. Nara sonrió. El desierto acaba de aceptarte, y por primera vez desde que empezó el viaje, Elías dejó de sentirse pequeño. El disparo había terminado, pero el eco seguía golpeando las piedras como si el desierto quisiera recordarlo una y otra vez. Elías respiraba entrecortado, acurrucado entre las rocas, mientras Tala y Nara se mantenían en posición defensiva, observando con la precisión fría de dos depredadoras entrenadas. Parecía imposible que mujeres tan enormes pudieran moverse con tanta delicadeza. Cada paso era silencioso, cada gesto medido, cada respiración controlada. Eran montañas, pero también viento. Elías susurró Tala mientras estudiaba la colina. Lo que dijiste es importante. El ranchero tragó saliva, y yo no sé por qué lo dije, solo lo sentí. Nara apoyó su mano en la roca, dejando huellas profundas en el polvo. Así empiezan los dones, no con certezas, sino con sensaciones. Elías se incorporó con torpeza. La adrenalina aún corría por sus venas. Tala, Nara, ¿quiénes son esos hombres? ¿Por qué disparan y luego huyen? Las dos gigantes intercambiaron una mirada que contenía un secreto demasiado pesado. Fue Nara quien respondió. Son rastreadores, contratados por los hombres de hierro. No les importa la guerra, no les importa la justicia, solo siguen órdenes y monedas. Tala añadió con voz grave, no tienen rostro, no para nosotras porque no luchan por su tierra ni por la nuestra, solo por miedo y pago. Elías sintió una punzada de impotencia. ¿Entonces están ayudando a los captores de su hermana? Sí, respondió Nara, apretando los dientes. Y si ellos están cerca, entonces nuestra hermana está más lejos de lo que creíamos. El corazón de Elías se encogió. ¿Cuánto más? Tala se arrodilló junto a él. Incluso de rodillas, seguía siendo más alta que él de pie. Por la dirección de los disparos, dijo señalando la colina, intentaron desviarnos hacia el cauce seco, hacia el territorio de las serpientes. Nara frunció el ceño, y nadie va allí sin prepararse, ni siquiera los hombres de hierro. Lo usan para perder rastros, no para avanzar. Elías comprendió. Entonces, el camino verdadero es el opuesto. Tala sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Exacto.
Elías sintió algo inesperado, orgullo. Por primera vez había aportado algo, había entendido algo que ni las gigantes habían visto al instante. «Vamos», dijo Nara, poniéndose de pie y estirando su inmenso cuerpo. «Si seguimos avanzando, los rastreadores no tendrán tiempo de volver a avisar». Tala golpeó suavemente el hombro de Elías con su mano gigante. A pesar del tamaño, el gesto fue casi cariñoso. «Caminas con los ojos más abiertos que antes. Eso es bueno». Elías sintió un calor extraño recorrer su pecho. Era la primera vez que alguien lo felicitaba por ver algo, no por trabajar duro, no por aguantar, sino por ver. Reanudaron la marcha. El camino se volvió más pedregoso, más estrecho. El viento soplaba desde el norte, cargado de arena fría que raspaba la piel. Elías intentaba mantener el ritmo, aunque sus piernas temblaban de cansancio. «Respira por la nariz», dijo Tala sin voltear. «El viento del norte roba el aire si lo tomas por la boca». Elías obedeció, y funcionó. Nara hablaba poco, pero cada vez que miraba hacia atrás, hacia él, su expresión era clara. Vigilaba que no quedara atrás. Su tamaño intimidaba, sí, pero también transmitía una protección animal. Tras una hora más de caminata, llegaron a un lugar extraño, una hondonada circular en la tierra, perfectamente redonda, como si hubiera sido tallada por manos gigantes hace siglos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Elías. Tala se acercó al borde. «El desierto lo llama la boca del mundo, es donde la tierra escucha lo que los vivos no quieren decir». Elías sintió un escalofrío. Nara dio un paso al frente, su sombra cubriendo la hondonada. «Aquí venimos cuando necesitamos ver lo que está oculto». Elías levantó la mirada hacia las gigantes, confundido. «¿Qué quieren ver ahora?». Tala respondió con un susurro: «El miedo de los rastreadores». Elías abrió los ojos. «¿Se puede ver eso?». Nara asintió con seriedad. «El miedo deja marcas, las pisadas cambian, el ritmo de la respiración cambia, las decisiones apresuradas cambian el polvo del camino». Tala añadió: «Pero tú puedes sentirlo sin verlo». Elías tragó saliva. «¿Cómo lo saben?». Nara se inclinó un poco hacia él. Sus ojos negros brillaban como carbones encendidos. «Porque hoy lo hiciste, sentiste su intención antes que nosotras». Elías miró hacia el centro de la hondonada. El silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Y entonces lo sintió, primero como un cosquilleo, luego como un zumbido, como una vibración en el aire. Era miedo, miedo ajeno, miedo reciente. Los rastreadores habían pasado por allí y estaban aterrados. «Ellos», susurró Elías, «no quieren estar haciendo esto». Tala lo miró, sorprendida. «¿Qué más sientes?». Elías respiró hondo, cerró los ojos. «Están siendo presionados, no quieren enfrentarlas, pero alguien los obliga». Y Nara se acercó. «¿Y qué más?». Elías abrió los ojos, pálido. «Saben que su hermana está con alguien peor». Las gigantes quedaron en silencio, y por primera vez él vio miedo en ellas. El aire se volvió denso después de que Elías pronunciara aquellas últimas palabras. Parecía como si el desierto contuviera la respiración, esperando algo o advirtiendo algo. Tala y Nara permanecían quietas, como estatuas gigantes hechas de bronce vivo. Sin embargo, Elías vio en sus ojos un destello que jamás había esperado: miedo. «¿Peor?», repitió Nara, su voz profunda pero más baja que nunca. «Peor que los hombres de hierro». Elías no sabía cómo explicar lo que había sentido. Solo sabía que aquella vibración, esa angustia que había atrapado en el aire, no provenía de simples rastreadores. Era más oscuro, más frío, más personal. «No sé cómo decirlo», respondió, frotándose las manos para sacudir el temblor. «Pero alguien quiere que ustedes nunca encuentren a su hermana. Alguien que no teme a las gigantes». Tala bajó la mirada. Su respiración se volvió tensa, casi dolorosa. «Solo hay una persona que encaja con eso», dijo ella con voz rota. Nara cerró los ojos, su mandíbula tembló. Elías no dijo nada, pero su silencio fue suficiente para que Tala continuara: «Un traidor de nuestra propia tribu». El corazón de Elías se apretó. «Un apache». Nara asintió lentamente. «Sí, uno que nos odia desde hace años, uno que nunca aceptó que nosotras naciéramos distintas». Elías bajó la mirada. Tenía 1000 preguntas, pero solo hizo la más humana: ¿por qué las odia? Tala respiró hondo: «Porque somos gigantes». Y en su mente, eso significa que somos errores del cielo, monstruos disfrazados de mujer. Nara escupió al suelo. «Ese cobarde siempre nos miró con odio, y cuando nuestra hermana menor nació con tamaño normal, la llamó la correcta».
como si nosotras fuésemos fallas. Elías sintió un nudo en el pecho. Jamás había pensado en lo que debía significar vivir siendo tan diferente, tan grande, tan fuerte, y aún así tan mal vista incluso por los propios. «¿Cómo se llama ese hombre?», preguntó. Tala respondió sin vacilar: «Kuaté». El nombre cayó como una piedra al fondo de un pozo. Nara apretó los dientes. Si él está detrás de esto, entonces nuestra hermana está en peligro real, porque ese hombre no quiere comerciar, ni cobrar venganza. Talar terminó la frase con un susurro oscuro. Él quiere destruir lo que queda de nuestra familia. Elías sintió un escalofrío recorrerle cada hueso. El viaje ya no era solo un rescate, era un choque contra la oscuridad de un alma rota. «Debemos movernos», dijo Tala, su voz recuperando la firmeza. «Si los rastreadores informan a Kuaté que estamos cerca, él acelerará lo que planea hacer». Nara gruñó: «Y no dejaremos que se lleve nada más de nosotras». Comenzaron a caminar a paso rápido. Las gigantes avanzaban con fuerza, pero sin perder la delicadeza de quien conoce el terreno. Elías seguía detrás de ellas, esforzándose por mantener el ritmo. Cada músculo de su cuerpo ardía, pero algo lo empujaba hacia adelante. «Tala», jadeó, «si Kuaté las odia tanto, ¿por qué no las atacó antes?». Tala respondió sin voltear: «Porque nunca tuvo el valor de enfrentar a dos gigantes juntas». Nara añadió, con una sonrisa amarga: «Cobardes así solo atacan cuando pueden herir algo que amamos». Elías sintió un golpe en el estómago. A su hermana, las dos asintieron. El camino los llevó por una quebrada angosta. Las paredes eran tan altas que bloqueaban parte del cielo, dejando entrar solo una luz azulada y fría. El silencio era casi antinatural. Nara levantó la mano. Todos se detuvieron. «Oigo pasos», susurró. Elías contuvo la respiración. Desde la sombra surgió una figura pequeña, encorvada, cubierta de polvo. Era un niño apache. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de terror. «Ayúdenme», gritó en su lengua. «Él viene». Tala corrió hacia él y lo tomó en brazos con una delicadeza impresionante para alguien tan grande. «¿Quién viene, pequeño?», preguntó ella con voz suave. El niño sollozó. «Kuaté. Kuaté me obligó a guiar a los hombres de hierro, pero escapé porque escuché a la muchacha llorar». Elías sintió el corazón en la garganta. «La hermana», susurró. El niño asintió frenéticamente. «Sí, ella está viva, pero Kuaté quiere entregarla a los blancos antes de que salga la luna. Dice que así demostrará que las gigantes son un error». Nara rugió tan fuerte que el eco rebotó en las paredes de piedra. Tala apretó al niño contra su pecho, pero sin lastimarlo. «Gracias, pequeño. Gracias por tu valentía». El niño señaló hacia el norte. «Ella está allí, atada a un poste, no lejos del cañón de la luna rota». El viento sopló, un viento frío, demasiado frío. Elías vio a Tala y Nara transformarse, la rabia en sus ojos, la determinación en sus mandíbulas, la fuerza en cada músculo. Eran gigantes, eran furia, eran hermanas. Tala se volvió hacia Elías, arrodillándose frente a él una vez más. «Elías, esto ya no es un camino, es una guerra». Nara añadió: «Y tú estás en medio de ella». El ranchero tragó saliva. Su corazón golpeaba como un tambor. El miedo era una ola inmensa, subiendo y subiendo, pero por primera vez no quiso huir. «Entonces», dijo con voz temblorosa, «sigamos, porque no pienso dejarlas solas». Las gigantes asintieron, y por un instante, Elías creyó ver orgullo en sus ojos. El niño apache temblaba en brazos de Tala, pero aún así intentaba señalar con insistencia hacia el norte. Sus dedos pequeños parecían querer arrancar el horizonte para mostrar el camino exacto. Elías sentía su propio corazón a punto de salirse del pecho. Era la primera vez que veía a alguien tan pequeño enfrentándose a tanto miedo y al mismo tiempo tanta valentía. «Debemos movernos ahora», dijo Nara, flexionando sus enormes piernas como una fiera lista para saltar. Tala asintió colocando al niño con cuidado sobre el suelo. «Corre hacia el arroyo seco, ahí no te alcanzarán». El niño dudó. «¿Y ustedes?». Nara se inclinó, su sombra cubriendo completamente al pequeño. «Nosotras iremos por tu amiga, y por ti también si llega a hacer falta». El niño sonrió apenas, una sonrisa pequeña y rota, antes de desaparecer entre los matorrales como un fantasma ligero. Elías tragó saliva. «¿Qué hacemos ahora?». Tala extendió su brazo y señaló hacia la hondonada de tierra endurecida que se abría entre las montañas del norte. «El cañón de la luna rota, ese lugar no es para cobardes».
Nara añadió, es un sitio donde incluso nuestros ancianos preferían no entrar. La tierra guarda historias que no quieren ser contadas. Elías sintió el escalofrío más profundo de su vida. Entonces, ¿por qué la llevarían ahí? Talá respondió con un tono cargado de rabia y tristeza, porque Kuaté no quiere esconder a nuestra hermana, quiere mostrarla, quiere humillarnos, quiere que veamos su poder. Nara gruñó, usará el poste sagrado para exhibirla, como si fuese una ofrenda, un trofeo, un castigo. Elías cerró los ojos, no necesitaba una visión para saber lo terrible que sonaba eso. ¿Qué tan lejos está ese lugar?, preguntó. Talá lo cargó con la mirada evaluándolo. Luego dijo, a 2 horas si camináramos, a 1 si tratamos al viento como aliado y enemigo a la vez. Nara añadió con una sonrisa feroz, y a media hora si decides dejar de pensar como un hombre pequeño. Elías casi se atragantó. ¿Qué significa eso? Las gigantes se miraron entre sí, compartiendo un entendimiento silencioso, antes de que Talá diera un paso hacia él. Elías, ¿confías en nosotras? El ranchero sintió que las rodillas le temblaban, pero no había duda en su corazón. Sí. Nara se inclinó, lo suficiente para que su rostro enorme quedara apenas a unos centímetros del suyo. Entonces súbete. Elías parpadeó. ¿Qué? Talá sonrió. Sube sobre mi espalda. Eres ligero, y caminaremos más rápido si no te retrasas. El ranchero abrió la boca. No puedo hacer eso. No sería correcto. Sería una falta de respeto, yo. Nara lo levantó por los brazos como si pesara lo mismo que un saco de plumas. Respeto sería dejarte atrás, dijo ella, pero no lo haremos. Elías tuvo apenas un par de segundos para protestar antes de verse sentado sobre los hombros anchos de Nara, sujetándose con desesperación a la trenza gruesa que caía por su espalda. No estoy listo para esto, chilló. Nadie está listo para su destino, respondió Talá. Se camina igual. Y así partieron. El mundo bajo Elías se volvió un borrón. No sabía que era posible para un ser humano moverse tan rápido en terreno montañoso. Nara avanzaba con pasos enormes, cada uno levantando polvo como si un toro enojado hubiera golpeado la tierra. Talá corría a su lado, sus músculos brillando bajo el sol como metal templado. Elías podía sentir el rugido del viento golpeándole la cara, podía oler el calor del suelo seco, podía escuchar el latido sincronizado de las gigantes como tambores de guerra. Si tienes miedo, ciérralo, gritó Nara desde abajo. ¿Cerrar qué?, preguntó Elías al borde del llanto. El alma se te sale por los ojos cuando tienes miedo, guárdala hasta llegar. Elías hizo lo que pudo, no cerró el alma pero cerró la boca y apretó los dientes. Talá señaló hacia adelante. Ahí, la entrada del cañón. Entre las montañas se abría una gran grieta, una fisura hecha por un rayo o por los dioses mismos, estrecha al principio y luego ancha como una boca hambrienta, y allí, pegado a una roca blanca, un poste alto, demasiado alto para ser humano, demasiado antiguo para ser obra reciente. Elías sintió el estómago caerle cuando la vio, una figura pequeña amarrada, cabello suelto, cuerpo tenso, y 2 hombres armados junto a ella. Nara gruñó, llegamos tarde pero no lo suficiente. Talá sacó su lanza. Elías, ¿qué hago? Siente, escucha el miedo del enemigo, dinos por dónde atacar. Elías apretó los puños, el viento golpeó su rostro, y en ese viento había algo, no palabras, no voces, una corriente de emoción, un olor, una vibración. Uno de los hombres estaba fingiendo valor, el otro estaba a punto de disparar. El de la derecha, las gigantes aceleraron, y el destino comenzó a moverse con ellas. El viento se volvió un aullido cuando las gigantes alcanzaron la entrada del cañón. Elías, aún aferrado a la trenza gruesa de Nara, sintió que la tierra temblaba bajo cada uno de sus pasos. No era miedo lo que escuchaba dentro de él, era una mezcla salvaje de ira, desesperación y algo más profundo, una llamada. La hermana perdida estaba allí y estaba sufriendo. Nara, detente aquí, ordenó Talá. La gigante frenó en seco, agachándose para que Elías pudiera bajar sin matarse. El ranchero cayó de rodillas, mareado, pero inmediatamente trató de ponerse de pie. Elías, dijo Talá, sosteniéndolo por los hombros con sus manos enormes, escucha una vez más. Dime qué sienten ellos. El ranchero respiró hondo. El aire del cañón era distinto, más frío, más espeso, casi vivo. Cerró los ojos a pesar del miedo. Primero sintió el terror de la joven atada al poste. Era un miedo profundo pero firme. No era una víctima pasiva, era una guerrera tratando de aguantar. Luego sintió 2 presencias, los hombres. Uno temblaba.
el que Elías había señalado antes. Su miedo era casi líquido, miedo a fallar, miedo a las gigantes, miedo a Kuaté, pero el otro, Elías apretó los dientes, era oscuro, frío, lleno de odio. El de la izquierda está esperando. No, está disfrutando esto, dijo Elías. Él quiere que ustedes lo vean, quiere provocarles algo. Ese es el peligro real. Tala y Nara intercambiaron una mirada dura. Ese debe ser uno de los hombres de Kuaté, murmuró Nara. Esos perros hacen lo que él ordena sin pensar. ¿Dónde está él?, preguntó Elías. Tala frunció el ceño. Kuaté nunca se muestra hasta que la sangre ha sido derramada. Sin decir más, avanzaron hacia el poste. El valle del poste era un escenario creado para la humillación y la venganza. El poste sagrado era blanco porque había sido tallado del tronco de un árbol antiguo bendecido por los ancianos, un lugar donde se ofrecían plegarias, no violencia. Pero allí estaba ella, la hermana menor, atada, lastimada, con la respiración entrecortada. Era más pequeña que sus hermanas, pero aún así fuerte, con los rasgos firmes de las mujeres de su linaje. Su cabello oscuro caía en desorden sobre su rostro. Cuando vio a Tala y Nara, sus ojos se abrieron de par en par. «Hermanas», gritó con voz débil. Tala dio un paso, pero un rifle se levantó inmediatamente frente a ella. Ni un paso más, gigante. Era el hombre de la izquierda, el que Elías había sentido como un pozo de odio. El otro, el tembloroso, apuntaba con manos que parecían de papel. «No las muevas, Nara, Tala, no nos obliguen». Tala levantó sus manos gigantes con calma. «No queremos herirte. Suelta el arma. Podemos hablar». El hombre tembloroso tragó saliva dudando, pero el otro le clavó una mirada asesina. «No escuches. Kuaté dijo que las provocaras, que las hicieras sufrir». Nara rugió como un huracán. «¿Dónde está ese cobarde?». El hombre de odio sonrió mostrando dientes amarillentos. «Ya está aquí». Y en ese instante un tercer rifle cargó detrás de ellos. Elías sintió la vibración antes que nadie, un aura fría, un odio antiguo, una sombra que parecía caminar sin cuerpo. «¡Atrás!», gritó Elías, empujando a Nara. Un disparo retumbó, una bala rozó la piel del hombro de la gigante, dejando una línea roja. Tala se volvió y vio la figura que salía desde la sombra del cañón. Kuaté era más delgado que cualquiera de las gigantes, pero su postura era recta, su mirada afilada como obsidiana, sus ojos ardían de resentimiento. En su rostro había una mezcla extraña de desprecio y orgullo. «Mis queridas hermanas», dijo con voz suave, venenosa, «vinieron más rápido de lo que esperaba». Nara escupió en el suelo. «Deja libre a nuestra hermana, o te rompo el cuello como a un palo seco, Kuaté». Él sonrió, una sonrisa cruel. «Si me tocas, la niña muere». Elías miró al hombre de odio. Lo que había sentido era real. Él no temía morir. Él solo quería obedecer. Pero Kuaté era otra cosa. Su odio era personal, profundo. Tala dio un paso hacia adelante. «Kuaté, no tienes por qué hacer esto. Ella no te hizo daño». Kuaté rió, un sonido que erizó la piel de Elías. «¿Daño? Daño fue lo que ustedes dos hicieron al nacer. ¿Sabes cuántas veces escuché a los ancianos decir que ustedes eran una maldición? ¿Que crecieron demasiado? ¿Que un espíritu oscuro las tocó?» Nara gruñó. «Los ancianos también dijeron que eras un cobarde, un hijo sin honor». Kuaté apuntó su rifle directo al corazón de la hermana menor. «Digan lo que quieran. Hoy termina la maldición». Y justo cuando tensó el dedo en el gatillo, Elías sintió algo, un impulso, un presentimiento, una verdad clara. Uno de los hombres estaba dudando tanto que su miedo podía quebrarlo. «Tú», gritó Elías señalando al tembloroso, «no quieres hacer esto, no tienes por qué obedecerlo, no eres como él». El hombre tembló, miró a Kuaté, luego a la joven amarrada, luego a las gigantes. «Y yo no quería lastimar a nadie». «Dispara», rugió Kuaté, pero el hombre soltó el arma, y ese segundo de duda fue todo lo que necesitaban. «Ahora», gritó Tala. Nara saltó como una fiera. Tala se lanzó hacia adelante. Kuaté disparó, pero la bala solo raspó el poste, y Elías corrió hacia la hermana menor. Corrió sin pensar, corrió sin miedo, corrió por primera vez en su vida, como un hombre sin sombras. El mundo se volvió ruido, polvo, gritos, silencios rotos. Elías no sabía en qué momento sus piernas comenzaron a moverse por sí solas. Solo supo que corría, que el aire le quemaba la garganta, que las piedras le arrancaban la piel y que la imagen de la muchacha atada al poste era lo único que ocupaba su mente. No el miedo, no los hombres armados, no la muerte, solo ella, solo salvarla.
Tala y Nara chocaron contra los dos hombres armados como un par de tormentas vivas. El primero, el tembloroso, ya no sostenía su arma y apenas alcanzó a retroceder antes de que Nara lo apartara de un manotazo controlado. No quería matarlo, solo quería sacarlo del camino. El otro, el que había sonreído con odio, intentó apuntar de nuevo, pero Tala lo alcanzó antes. Lo desarmó con un movimiento tan rápido que Elias apenas lo vio y el rifle salió volando por los aires. Pero Kuaté no era como los otros. Cuando Elias alcanzó el poste, Kuaté ya había girado el rifle hacia él. No, rugió Nara, pero estaba demasiado lejos. Elias sintió un escalofrío mortal. La boca del arma parecía el ojo de un animal hambriento, negro, implacable. La joven atada al poste gritó, «¡Corre!», pero Elias no corrió. No podía, no debía, porque de alguna manera que no entendía, sabía que si huía todo terminaría mal. Kuaté dijo con voz temblorosa pero firme, «No tienes que hacer esto». Kuaté apretó el arma contra su hombro, apuntando directo al pecho del ranchero. «No eres nadie», escupió, «un hombre pequeño que nunca debió mezclarse en esto. Este no es tu mundo, cobarde». Elias tragó saliva. Su voz salió rota, pero verdadera. «Tal vez yo no sea un guerrero, tal vez no sepa pelear, pero esa muchacha no te hizo nada». Kuaté frunció el ceño, confundido por un instante. «¿Y por qué hablas tú? ¿Por qué no te escondes como todos los débiles? ¿Por qué no dejas que los grandes resuelvan lo que solo los fuertes entienden?» Elias dio un paso adelante, un paso que jamás imaginó que podría dar, porque la fuerza no es lo único que importa. El rifle tembló ligeramente en manos de Kuaté, un temblor de furia. «Cierra la boca», gritó, pero Elias no obedeció, porque si la fuerza fuera lo único, continuó, «tú no estarías usando armas para enfrentar mujeres que te superan en todo». El hombro de Kuaté se endureció, sus ojos ardieron. «Cállate, cobarde». «No», susurró Elias, «no voy a callarme, no esta vez». Y entonces lo sintió. Una corriente, un impulso, algo profundo en su pecho, como si el viento, el mismo viento que había elegido a las gigantes, pasara ahora a través de él. Su voz salió más fuerte, más segura. «Tala y Nara nacieron grandes. Tú naciste pequeño, y está bien ser pequeño. Lo que no está bien es odiar a quienes no entiendes». Kuaté gritó, un grito lleno de rabia, de vergüenza, de heridas antiguas que nunca se cerraron, y jaló el gatillo. Pero la bala no llegó a Elias, porque Tala se interpuso. La gigante se lanzó delante de él con una rapidez imposible. La bala impactó en su hombro y la hizo tambalear, pero no caer. Sus músculos enormes absorbieron el golpe como un árbol milenario. Kuaté abrió los ojos con horror. «¿Qué?» Tala, con la sangre corriendo por su brazo, rugió. «Tocas a uno de los nuestros y me tocas a mí». Nara llegó desde la derecha, ambas hermanas avanzando como dos bestias furiosas. Kuaté retrocedió entre rocas, desesperado. El odio en su rostro se convirtió en miedo puro, pero incluso acorralado, no soltó el rifle. «No», gritó Elias, «no lo maten». Nara se detuvo a medias. Tala también. Kuaté resbaló y cayó sentado, temblando, el arma aún en las manos. Elias se acercó, sus piernas temblaban. «Sí», pero no retrocedió. Kuaté dijo, «No tienes que seguir este camino. Tu odio te va a destruir, y a todos los que ames». Kuaté escupió sangre por la boca. «¿Qué sabes tú del odio, hombre pequeño? ¿Sabes cómo es ver que dos niñas nacen más grandes que tú y que todos digan que ellas son mejores? ¿Sabes cómo duele ser olvidado, ignorado, eclipsado por monstruos?» Tala gruñó. Nara apretó los puños. Elias, con una tristeza profunda, respondió, «Sí, sé lo que es sentirse pequeño, invisible, inútil». Kuaté lo miró, sorprendido. Elias respiró hondo. «Pero lo que no sé, Kuaté, lo que jamás entenderé, es cómo puedes convertir ese dolor en odio contra tu propia sangre». Silencio. El viento sopló, el cañón tembló y Kuaté bajó la mirada. Por la primera vez pareció humano. Elias se agachó y retiró el rifle de sus manos. Kuaté no resistió, no podía, ya no tenía nada más. Tala se arrodilló, sujetándose el hombro herido. Elias murmuró, «Nunca permitas que alguien vuelva a llamarte pequeño». Nara, con lágrimas que se negaban a caer, añadió, «Hiciste lo que nosotras no pudimos». La hermana menor, aún atada, lloraba. «Gracias», susurró, «gracias, hombre sin sombras». Elias tembló, no por miedo, sino por algo más, algo nuevo, algo gigantesco, algo que estaba naciendo dentro de él. El silencio que quedó tras la caída de Kuaté era extraño. No era un silencio de victoria, ni de alivio, era un silencio nuevo, como si el desierto estuviera aprendiendo a respirar otra vez. Tala se dejó caer de rodillas, presionando su hombro herido.
Aún sangraba, pero su expresión era firme, orgullosa, gigantesca a pesar del dolor. Nara se arrodilló a su lado, revisando la herida con manos que temblaban apenas. Elías, todavía tembloroso, sintió el peso del rifle en sus manos. No sabía qué hacer con él. Nunca había sostenido un arma cargada tan de cerca. Nunca había mirado el miedo tan directo a los ojos. La joven apache atada al poste seguía llorando en silencio. No por miedo, sino por una liberación que parecía romper todas las cadenas que la habían oprimido. Elías corrió hacia ella y comenzó a deshacer las cuerdas. Sus dedos eran torpes, todavía temblorosos. Ella le tomó las manos suavemente. «Tranquilo», susurró, «ya pasó». Pero Elías negó con la cabeza. «No, no pasó. Él estaba dispuesto a matar. A ti, a ellas, a mí». La joven apoyó su frente contra la suya. «Y aún así viniste». Elías tragó saliva. Era la primera vez que alguien lo decía así, la primera vez que sus pasos tenían valor para otro ser humano. Tala gruñó desde atrás. «Elías, ven aquí». Él ayudó a bajar a la muchacha y la acompañó hacia las gigantes. Nara sostenía la mano de su hermana menor, quien ahora buscaba refugio entre esos cuerpos colosales que eran hogar y protección. Tala miró a Elías con una seriedad que lo atravesó. «Tu voz salvó a Kuaté, aunque él no lo mereciera». Elías bajó la mirada. «No quería que muriera, pero tampoco sé si hice lo correcto». Nara respondió: «Cuando una vida termina por odio, el odio crece. Cuando termina por justicia, el mundo se equilibra. Pero cuando no termina, porque alguien decide romper el ciclo, eso es algo que solo los verdaderamente grandes pueden hacer». Elías abrió los ojos. «Yo no soy grande». La joven liberada sonrió. «Hoy lo fuiste más que nadie». Tala apoyó su enorme mano en el hombro de Elías. A pesar de ser herida, su fuerza seguía siendo abrumadora, pero su toque era suave, casi reverente. «Hoy te convertiste en parte de nosotras», dijo, «no por tamaño, ni por fuerza, sino por corazón». Nara asintió, y ningún guerrero apache ignoraría eso. Kuaté, aún en el suelo, lloraba en silencio. Lágrimas de rabia, de vergüenza, de algo que por fin entendía. Las hermanas lo miraron con firmeza, pero sin odio. La más joven habló: «Hermano, todo acabó. Ven con nosotras, sanemos juntos». Las palabras no venían de reproche, sino de amor profundo. Kuaté cerró los ojos y por primera vez en años no respondió con violencia. Caminaron de regreso al territorio apache en silencio, pero esta vez era un silencio distinto, no tenso, no lleno de temor, era un silencio de reconciliación, de cambio, de promesa. Elías iba entre ellas, un hombre pequeño rodeado de gigantes, pero ya no se sentía menos, no porque hubiera vencido a nadie, sino porque había vencido su propio miedo. Cuando llegaron, el jefe apache, el mismo que había enviado a las hermanas a buscar justicia, se detuvo al ver el estado de Tala y a Kuaté detrás, desarmado y cabizbajo. «¿Qué ocurrió?», preguntó con voz grave. Tala respiró hondo. «La verdad nació», dijo. Nara continuó: «Y el hombre que la despertó está aquí». Todos miraron a Elías. El jefe se acercó, lo estudió de arriba abajo y finalmente habló. «Un hombre que enfrenta el odio sin usar odio es raro. Un hombre que protege a gigantes es aún más raro. Pero un hombre que protege incluso al que quiso matarlo». Hizo una pausa y luego se inclinó ante Elías. Elías casi se desmayó. «Ese hombre», dijo el jefe, «es grande entre los nuestros». Las hermanas sonrieron. La joven que había sido secuestrada tomó la mano de Elías con suavidad. «Gracias, ranchero sin sombras», susurró. «Gracias por ver lo que otros no ven». Elías sintió lágrimas por primera vez en años. Tala, sangrante pero digna, levantó el mentón del ranchero con un dedo. «Desde hoy caminas con gigantes», dijo, «porque tu corazón se volvió uno, y el desierto, testigo silencioso, dejó que el viento se llevara la última palabra. Un hombre pequeño, un día, se volvió gigante».